Seguimos con el ciclo de conferencias, o sea, de mesas redondas y de documentales que hemos llevado haciendo las dos últimas semanas. Y hoy nos tocan los años 80, el rock navarro de los años 80. Claro, como siempre ocurre, no solo de música vivimos. La música, como digo siempre, es reflejo de la sociología y de la política de cada momento, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en los 80 principalmente? Bueno, los 80 son los años en que el liberalismo, el ultraliberalismo, se instala en el mundo a partir de dos personajes que todavía su sombra se ha alargado hasta hoy día. Una es Margaret Thatcher, que llega a ser primera ministra de Inglaterra, de Gran Bretaña, perdón, el año 1979 y se prolonga hasta 1990. Son famosas sus leyes para desprivatizar digamos, todo el estado del bienestar que había en Inglaterra, entre otras cosas, ¿no? Gana la guerra de las Malvinas cuando empieza a tener un problema serio de que está perdiendo votos, entonces utiliza el viejo truco de los imperialismos de ganar guerras, de hacer guerras lejos para subir el prestigio, ¿no? Otro de los personajes tristemente célebres de aquel momento de los 80 es Ronald Reagan, que llega al poder también en el año 81 y, bueno, lo que hace es también, pues, desregularizar todo lo que tiene que ver con la economía y aplicar un neoliberalismo salvaje que todavía lo estamos sufriendo en este momento, ¿no? Estos dos personajes van a marcar, digamos, la década, pero también se van a alargar mucho más que la década, ¿no? ¿Qué ocurre en España? En España es imprescindible comentar la presencia del 23F. El 23F fue en el 81. Sirvió para moldear la transición de alguna manera. No vamos a entrar en este tema, pero sirvió para moldear la transición el 23F. ¿Qué tenemos en Navarra en ese momento? Bueno, pues por encima de todo tenemos ya el mejoramiento, que no ha sido aprobado por la ciudadanía contra todo pronóstico y como había ocurrido con otros estatutos de autonomía. Y lo que sí existe es una traslación de, sobre todo la gente joven, de lo que eran los partidos políticos hegemónicos de la izquierda en los años 70 a movimientos sociales, ¿no? Pues habría que hablar del antimilitarismo o de la... No, hay otra palabra mejor que antimilitarismo, que no me acuerdo ahora. Bueno, la insumisión, quería decir exactamente. La ecología, el feminismo realmente coge un impulso grande en ese momento y también empieza Internet, por ejemplo. El año 81 se descubre, por primera vez se da un nombre a una enfermedad que nadie sabe qué es, que se llama el SIDA y que será determinante de lo que ocurra en los años 80. Todo esto es un poco y bien poco de lo que podría hablarse del aspecto sociológico de los 80. Pero vamos a hablar hoy de rock, no solo vamos a hablar de aspectos sociológicos, sino sobre todo de rock. Y para hablar de rock tenemos hoy tres... Yo diría personajes, pero me da vergüenza utilizar esa palabra. Tres importantes personas en el mundo del rock en los años 80. Empezamos por Blanca Oria, periodista que fue periodista sobre todo de rock local, primero en el Navarra Hoy en los primeros años de los 80, haciendo entrevistas a grupos emergentes. En fin, yo creo que igual Blanca hizo entrevistas tanto a Los Fiebre como a Belladona, como a Malos Tratos. Yo creo que hiciste a Pabellón Negro, etcétera, ¿no? Blanca también acabó la década haciendo algo que casi nadie ha hecho en Navarra, que es un programa musical con actuaciones en directo y que se llamó Caja de Música en el Centro Regional de Radio-Televisión Española. Luego seguimos con José Landa. José Landa, para los que no lo conozcáis, es lo que no consigo acordarme nunca es el grupo en el que tocaste en Sangüesa. Atón. Bueno, pues tienes una foto de los Atón. Bueno, pues después de haber tocado con los Atón a finales de los 60 casi, ¿no? Sí, en Sangüesa, vino aquí, empezó a tocar en Cafarnaún,
después de tocar en Cafarnaún, llegaste a ser el primer batería de Barricada y creo que como te tuviste que ir a la mili o algo por el estilo... Sí, no. Luego llegaste a Malos Tratos de ahí y de Malos Tratos has seguido en varios grupos y se acababa en Mochila 21, que no es poco. Bueno, Josebe Garayalde tuvo su debut musical, si no me equivoco, en Pabellón Negro, donde estaba también Alfredo Piedrafita. Luego pasaste a Belladona, luego pasaste a Matraca y luego no sé muy bien si estuviste en algún otro grupo, pero sí, eso lo cuentas tú. Vamos ya con las intervenciones de cada uno de los ponentes. Empezamos por Blanca Oria. Bueno, pues hola, buenas tardes. Qué bien, yo creo que salíais todos en las imágenes o casi todos, pero bueno. Bueno, pues han pasado 40 años. Yo la verdad es que preparando un poco este tema he visto todo lo que ha dicho Marino y es que en los años 80 creo que pasó casi todo lo que y por lo que se refiere a mí fueron los años, yo creo que los 80, entre los 80 y los 90, justo en esa franja, es la época que yo acabé periodismo y que me dediqué al tema del periodismo y una parte de los trabajos que hice tuvieron que ver con el mundo de la música. Entonces os voy a contar un poco esa experiencia mía y lo que yo conocí aquí en Pamplona, cómo era aquella Pamplona que yo recuerdo, que luego pues decís un poco la que recordéis todos vosotros, pero un poco la que yo recuerdo dentro del mundo del rock. Y entonces, si pasas, eso es. Esta imagen solamente la he cogido un poco por referencia, porque para indicar que todo iba súper deprisa. O sea, en el año 82, algunos os acordaréis, Miguel Ríos llenó la Plaza de Toros. Y en el año 85, Miguel Ríos vendió como 30 entradas y canceló el concierto. Entonces iba todo tan deprisa que ahora es bastante difícil resumirlo todo, pero he elegido un poco esas dos cosas para empezar, para que vierais que en cuestión de 3 años la ciudad se transformó. Había empezado todo muy fuerte en los años 80, el año 81 empezó con un golpe de Estado y luego de repente a partir de ahí pues se abrió todo como si tuviera todo el mundo ganas de que las cosas cambiaran muy rápido. Esto pasó en el año 88, también yo creo que fue un hito un poco porque os quiero hablar también un poco de aquellos espacios. El otro día, en los años 70, hablamos de que los espacios que había en la ciudad para hacer conciertos, etcétera, etcétera, pues no eran muchos. Y vais a ver que sucesivamente los espacios se fueron multiplicando. O sea, realmente estuvieron las discotecas, estuvieron las plazas de toros, estuvieron los frontones, estuvieron los polideportivos, etcétera, etcétera, y se abrieron al mundo del rock, que es un poco lo que se trata. Cosa que en los años 70 era completamente impensable. Entonces, en el año 88 se produjo esto, que eran los Monsters of Rock. También significaba que Pamplona era una plaza a la que venían conciertos, no tanto como nos hubiera gustado, porque en aquella época estábamos todo el día renegando de que no había locales de ensayo, no había locales de nada, pero bueno, solamente como hemos decidido que hoy iba a ser como en plan buen karma, pues había cosas, se hicieron muchas cosas. La siguiente imagen tiene que ver con un tema que ha hablado Marino, que fue el SIDA. Para nuestra generación yo creo que el SIDA fue algo letal. He cogido una frase de un médico que es actual, que dice que relaciona un poco, también para la gente joven que relaciona aquello del SIDA con lo que ha sido el COVID. Dice, con la COVID el personal sanitario se ha volcado. Con el VIH todo el mundo dio un paso atrás. Entonces, el VIH atacó a toda una generación, que era una generación muy joven, y tenía unas características, y yo creo que fue una cosa de la que igual nunca hemos acabado de indagar lo suficiente hasta qué punto aquello perjudicó pues a toda una generación y perjudicó a toda una gente que era muy activa y que estaba haciendo muchas cosas. Y seguimos pasando. Y ya por tirar para casa, esto es lo de Tudela, cuna del rock radical vasco.
Recordar que también estamos hablando de una época en la que se habló, y mucho, porque fue cuando se formó todo este tema del rock radical vasco, y surgió, y luego Marino también que hable de todo este tema, pero bueno, aquí había una de las cosas que me gustaría destacar, un poco por eso he cogido, porque el rock se vio vinculado por lo menos en nuestro contexto, por primera vez a todo lo que significaban movimientos sociales, movimientos pues anti-OTAN, antimilitaristas, etcétera, etcétera. Quiero decir que la gente joven, el colectivo de gente joven que se movía, se estaba moviendo reivindicando con la música o como pudiera, pero la música fue un vehículo. Entonces, bueno, el rock radical vasco tuvo mucho que decir en ese territorio. Lo siguiente que he puesto es una cosa también de Nochevientos en el Paraíso, que tiene mucho que ver con el terreno en el que yo me moví, que fueron los medios de comunicación. En aquel momento las revistas como Cuatro Vientos, si os acordáis, para nosotros era un tema, surgían de repente revistas que hacía gente que podía ser, yo no hice alguna colaboración, pero gente que quería a través de los medios de comunicación, bueno, pues contar otras cosas que hasta entonces probablemente no se contaban. Y ahí surgieron estas revistas, surgieron las radios libres, que también ahora os cuento un poco, y yo creo que fueron importantes. He puesto ahí un destacado porque resulta que yo, la verdad es que ni lo había pensado, pero por lo visto esa afición de disfrazarse en Nochevieja tiene que ver con esto del año 82. Entonces, bueno, para los que sepan que se crearon tradiciones en el año 82, que ahora parece que Pamplona siempre se han disfrazado. ¿Por qué se disfrazan estos en Nochevieja? Bueno, pues se disfrazan porque en aquel Nochevientos en el Paraíso, pues se hizo un concurso de disfraces, y a partir de ahí todos los años se hicieron, yo eso sí que me acuerdo, en bares y cosas así, empezaron a hacerse cosas que se relacionaban con los disfraces. Entonces, bueno, pues hubo ahí una generación que ha creado tradiciones como la de, que bueno, eso sería para hablar, pero bueno, era una tradición. Lo que os estaba comentando, se hicieron muchos conciertos en pabellones. El pabellón en Aitasuna fue uno de los lugares en los que pudimos ver conciertos, los que estábamos aquí en aquella época. Aquí se produjo la primera gran movida rockera de la City, eso es el año 82, y yo creo que el año 82 fue bastante importante, fue un punto de partida importante por lo que a nosotros respecta. En el año 82 se creó Navarra Hoy, surgió Navarra Hoy, se crearon los cines Golem también. Se hizo la primera movida rockera de la City, se hicieron primeros conciertos de muchas cosas, y las cosas, yo supongo que también tendría que ver el tema político. Después del golpe de Estado, yo creo que también el país estaba en un punto, bueno, que se quería hacer cosas, y la gente que era joven pues quería hacer cosas y hacía. Muchos fuimos seguro que vosotros también, al velódromo y al polideportivo Anoeta, para los que queráis acordaros. Yo he ido recogiendo sitios, la casilla, en la siguiente diapositiva veis que hubo conciertos en la casilla. Yo me acuerdo de haber visto en la casilla a Neil Young, a los Pogues, para los que os vayáis acordando. Y luego un capítulo que yo creo que fue interesante fueron las salas pequeñas que habían sido discotecas y que luego se convirtieron pues, en lugares donde vimos a muchísimos de los grupos que estaban aquí en Pamplona, y luego a muchos grupos internacionales. Yo he destacado aquí la Sala Dien, la Sala Ilargi de la Cunza, a la que íbamos pues un fin de semana así y otro también, y el Garés, del que curiosamente no he encontrado ninguna imagen de esa época de conciertos dentro. Yo en el Garés lo único que os puedo decir es que traían cosas muy buenas, a veces muy seleccionadas, y que muchas veces cuando nos veían entrar a Juan Zapater y a mí, que trabajábamos siempre juntos, pues solían decir: si venís vosotros va a haber poco éxito en el concierto. Pero bueno, ahí estuvimos, así que nada. Y luego una cosa que me parece muy importante destacar fueron los conciertos en la calle, que es la siguiente imagen, y que para mí uno de los conciertos, os hablo a título personal, que a mí me pusieron ya, es que me parecieron una maravilla, fue un concierto que vimos de la Polla Records en el Paseo Sarasate, del que tampoco he podido encontrar imágenes, pero que a mí me pareció que aquello era, no es que tocaran bien o mal o lo que sea, pero que estaba muy bien. Y bueno, ahí hay unas imágenes también, por supuesto, del Rastro de la Chantrea,
de los Barricada, de conciertos, de aquellas veces que se juntaba el rock casi con el teatro, etcétera, etcétera, de los Tijuana. Y un poco yo recuerdo muchos conciertos de barrio, en las calles y así, del frío que pasamos en muchos barrios, pero un poco también todo ese movimiento de gente joven que estaba intentando bueno, pues hacer cosas y de alguna manera la cultura, la contracultura, se había adueñado también un poco de la ciudad. No voy a hablar de esa ciudad de Pamplona, tan no sé qué, católica, tan pacata, tan no sé qué, no sé cuánto, pero no me interesa nada. Y sin embargo había un montón de gente, de una generación de gente que estaba haciendo cosas. La siguiente diapositiva, esta, es que me hace gracia porque yo me acuerdo de aquel congreso que dijeron. La gente decía, los Sanfermines eran un momento en el que todavía yo creo que la gente que estábamos aquí todavía teníamos un cierto control de la situación, digamos, más o menos. Y entonces, pero claro, por otra parte también se producía un corte social y cultural y político y de todo. Entonces hubo un año que era, me parece que era el año, por aquí aparecerá, pero creo que era el año 87 o así, que se dijo que iba a haber un congreso de punks en Pamplona, o sea, que iba a haber punks en Pamplona en un congreso, que eso es una cosa como hablar de un congreso de punkis, es como, no sé, es que no sé, blanco y negro no se puede. Una rave de curas. En fin, pero bueno, lo que os quería señalar más o menos era todo eso que estaba pasando en la calle, es una muestra diminuta. Entonces yo os voy a contar un poco brevemente cómo fueron desde los medios de comunicación, como ha dicho Marino, los medios de comunicación, lógicamente en la década de los 70 y los 60 tampoco es que hubiera muchísimos, los medios no estaban llamando a los grupos de rock a que vinieran, hicieran cosas y así. Pero en los años 80 yo creo que surgimos unas generaciones de gente que habíamos hecho periodismo también o que nos interesaban y también se creó un poco un caldo de cultivo. También es verdad que clases populares habíamos accedido a las universidades, cosa que antes probablemente no se había accedido, y toda la gente que accedíamos a las universidades y veníamos de barrios o veníamos de otras historias, bueno, pues a nosotros nos gustaban nuestras cosas, o sea, y entonces las contábamos. Y entonces, bueno, yo os voy a poner una cosa, he conseguido, realmente este vídeo era el programa Caja de, no es el programa Caja de Música que se hizo en Telenavarra, lo consiguió Víctor Prieto, que le tengo que dar las gracias porque se lo pedí el otro día, porque me acordé de que esto lo habíamos hecho cuando murió Pablo Recalde, recopilaron de Radio Televisión y me pidió, y bueno, y lo sacó, y entonces ahora se lo he pedido yo a él porque yo no lo tenía. Este era un programa musical, o sea, era un programa de cultura joven, digamos. Entonces llamábamos a gente, a grupos y así, y yo os puedo decir, si lo pones un poco que se vea la estética era un infierno, porque teníamos que hacer un programa de rock en ese escenario. Yo creo que una de las broncas más grandes que he tenido en un trabajo ha sido por pedir que por favor que me dejaran poner un taburete, porque los rockeros me parecía a mí que éramos, que estaban mejor en un par de taburetes, yo me ponía en uno y el que viniera se ponía en otro y no en ese sofá con esos libros, pero bueno, no progresé, como veis, y lo que sí que conseguí fue que en lo que se llamaba Caja de Música, que luego era pues conciertos que se podían pasar, que se pasaron en Telenavarra, que yo creo que estuvisteis todos, y conseguimos una máquina de humo y conseguí un neón que ponía Caja de Música, pero eso no he conseguido traerlo porque no encuentro imágenes, estarán en televisión y esto es lo único que he encontrado. Pablo Recalde era de Tú and Tú, seguro que muchos le conocíais, y murió hace unos años, no muchos, y entonces recopilamos eso de Telenavarra. Yo creo que el pop está pegando fuerte. Ahí, yo le estoy pasando y tienes que pasar tú. Es que yo le voy dando aquí para ver de qué estoy hablando. Y bueno, como tengo que ir rapidillo, yo os cuento. Solamente os quería poner esta diapositiva porque en los años 80 se produce en Pamplona una movida muy grande que tiene que ver con las radios libres. Se produjo en el País Vasco y en Navarra, pero curiosamente en el año 80 ya veis que las primeras, las que se montan a principios de los 80, están aquí.
Y luego siguen, las trayectorias son diferentes, igual, pero me parece importante hablar de Radio Paraíso porque en Radio Paraíso se fueron gestando muchas cosas que no nos dimos ni cuenta, porque cuando íbamos ahí con una bolsa de discos de esta a poner, nosotros teníamos, Juan y yo teníamos un programa que se llamaba Asilo Rockero, que a lo mejor deberíamos ahora, porque lo de asilo, igual estamos más cerca ahora del asilo rockero que en los 80, pero bueno, ahí estuvimos. Y nosotros íbamos con los discos y los poníamos, hacíamos asilo rockero y ya está. Y yo creo que las radios libres fueron un movimiento muy importante, muy importante. Se han hecho tesis, se han hecho trabajos, pero bueno, yo quiero destacarlo aquí. La siguiente imagen os he sacado también unos recortes de cómo la gente se manifestaba por cosas como, por ejemplo, la clausura de una radio libre, 2.000 personas, cuando incautaron Radio Paraíso, se constituyó una comisión de radios libres en Euskadi y luego en el año 87 prácticamente todo esto acabó porque se puso en marcha la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones y a partir de ahí ya, bueno, las cosas cambiaron bastante. Pero como son los años 80, tengo la suerte de que en el 89-90 se va a acabar todo, pues yo hasta el 87 casi se estaba acabando. Y la última etapa que fue un poco en la que yo creo que estuvimos más implicados, fue la etapa de la prensa y he querido recogeros una información que es lo que dice la inteligencia artificial, la IA, sobre el arrebatos, que fue un suplemento que hicimos dentro de Navarra Hoy. Y bueno, dice, el suplemento Arrebatos del periódico Navarra Hoy surgió en el 87, al igual que otros de la época se enfocaba en temas culturales, sociales y alternativos, con una mirada crítica y contracultural. Estaba dirigido principalmente a un público joven interesado en tendencias musicales, artísticas y sociales que no solían estar representadas en medios convencionales. Navarra Hoy fue un periódico que se publicó en Navarra durante la década de los 80 y Arrebatos reflejaba el espíritu de la época marcado por la efervescencia cultural y política de esos años. Bueno, eso es lo que dice la inteligencia artificial y yo, si dice la inteligencia artificial, pues va y que bien, pues ya está, lo ha dicho ella. Pero sí, realmente yo creo, para nosotros fue un gusto porque pudimos hacer muchos, si veis la siguiente portada, es la de un Arrebatos. El Arrebatos nació también en el año 87 y bueno, las siguientes imágenes, si las vas pasando, pues entraba dentro de una cosa que se llamaba Navarra Semanal, que era todo de cultura, y estas son imágenes del Arrebatos. Lo que os quiero decir es que es todo esto que se hacía, lo hacía todos nosotros estábamos escribiendo textos y a mí me gustaría resaltar la labor de José Migoyena, que es un compañero que ya falleció, que hacía todo eso. Yo tengo el recuerdo de recortarlo todo, porque no se hacía con ordenador ni nada, y todo eso lo íbamos pegando, se iban pegando los trocitos, se sacaban los textos, se recortaban, se pegaban y luego se hacía esto. Y bueno, yo ahora veo estas páginas y yo es que me acuerdo de cuando estábamos allí pegando con esto en los años 80. Entonces, todo esto son imágenes de Arrebatos. Si vas pasando, verás, bueno, son todos reportajes. Se hacían reportajes internacionales. No había internet, sacábamos de revistas, nos comprábamos el Melody Maker, nos comprábamos el New Musical Express, nos comprábamos lo que podíamos, lo pegábamos, lo refreíamos, luego nos íbamos a conciertos, hacíamos entrevistas, hacíamos reportajes y ahí estamos ya. Cuando decimos, estamos preparados para el 89. Yo os iba a hacer un resumen final porque tengo tarjeta amarilla, pero en el año 89, en este texto, pues ya está, lo resume todo. Pasa. Dice, duros meses para la música local y sobre todo para los espectáculos ofrecidos desde casa. El recuento de los acontecimientos se sale, como ya viene siendo habitual, de las murallas de la ciudad y en bastantes ocasiones de los límites de la comunidad foral. La visión de las estrellas parece que se antepone a la casi diluida figura del auditorium. ¿Os acordáis cuando íbamos a tener un auditorium? Pues en los 80, que luego llegó... Pero 80, sí, eso es. En una polémica que en lo único que se materializa es en esa falta de lugares de expresión y locales de todo tipo que brillan por su ausencia. Los locales de ensayo fueron el caballo de batalla durante todos los 80. Luego sigue
Y dice, algunas visitas a la Noeta y a la Casilla para los que estaban motorizados o para aquellos conciertos con la suficiente entidad popular como para que se montaran autobuses. Hasta allí llegaron varios de los grandes, aunque cada vez más los locales de mayor tamaño se adaptan de una manera más difícil a las necesidades de la música actual. ¿Seguimos? Las salas Silargui de la Cunza, Garés de Puente la Reina y Dien de Vitoria fueron los puntos más visitados y prácticamente los únicos locales en los que con asiduidad se produjeron novedades musicales. Pamplona sonó de vez en cuando y solo los Monsters of Rock trajeron un acontecimiento de carácter internacional. Sigue más. Los sellos discográficos ya asentados, Nola y Oyuka, mantuvieron su continuado trabajo al día y los estudios Arión proporcionaron a algunas bandas su tan deseada tarjeta de visita en forma de disco. Mientras tanto, los grupos locales pasearon sus maquetas de sello en sello, buscaron bares donde instalarse medianamente cómodos para tocar de vez en cuando y, sobre todo, padecieron la falta de locales de ensayo, una cuestión que ya es consustancial con nuestras bandas. El año no dio para mucho más, se despertó de una forma más generalizada ese afán por las bandas de color, que con Líder Blanco en primera línea o sin él, fueron componiendo todo un resurgir de las formas autóctonas que en todo momento relacionaron su música con las raíces de todo el fenómeno que luego se ha originado. Ellos y las buenas causas, los conciertos benéficos, los festivales por amnistía, fueron un importante componente en el 88. Y dejo para el final. Las mujeres protagonizaron otro capítulo fundamental. La mayoría de los grupos revelación contaron en un buen número de ocasiones con una voz femenina y por esta vez la música local no fue una excepción y el año se cerró con un par de discos en los que dos mujeres cogen el micrófono. Así que como estamos dos, yo no canto nada, pero esto ha sido todo. Muchas gracias. No sé, yo, el orden lógico iba a ser que ahora empezaba José, pero lo has dejado... Ya, bueno, ¿verdad? Lo has dejado ahí como para que empiece Josebe. Ya te digo. ¿Sí? ¿O no? Dale al... Eso. Vale. ¿Se oye? Sí. Bueno, pues buenas, ¿qué tal estáis? Yo iba a empezar hablando un poco de los 70, bueno, solamente dar una pincelada de la anterior charla que recogía un poco testimonios muy duros de los 70 y que luego sirvieron de caldo de cultivo de las ganas que todo el mundo tenía de hacer cosas y de cambiar aquello, ¿no? Entonces hubo gente aquí que dijo que hasta por llevar melenas se le daba una paliza o se enfrentaban a cosas, pues a una censura muy potente, que había que llevar las letras al gobierno civil, en fin, una serie de cosas que luego ya en los 80... Porque yo si tengo que recuperar donde yo más empecé a escuchar el rock fue cuando en mi adolescencia, hacia los 14 o 15 años, pues que todavía era la dictadura, fuimos criados en la dictadura, pues empezaban a sonar pues Beatles, Susi 4, aquellas cosas que luego Santana, que a mí me flipaba. Entonces, bueno, pues también en casa, yo os voy a contar un poco ahora mi trayectoria. Y brevemente. Entonces, en casa pues se empezaban a escuchar también, era un momento de mucho movimiento político y había mucha necesidad de protestar y ya se empezaron a oír cosas, pues aquí se escuchaba música en euskera, Fermín Valencia, no sé qué, Paco Ibáñez, luego escuchábamos también a Georges Brassens, Jacques Brel, bueno, una serie de cosas que nos venían y nos influenciaban también. Pero un momento de inflexión muy grande fue en ese momento en el que todavía había tiempo para desear las cosas. En casa cayó una cinta que por un lado era de 120, nada más y nada menos, Pancho de Tapello, y por el lado B tenía Rapsodia Bohemia de Queen. Y entonces ahí estábamos, venga, darle vueltas, venga, hasta que salía la cara B. Y bueno, ese fue un poco el momento en el que ya definitivamente pues eso, ya sonaba el rock y ya aquellos nos gustaba mucho, ¿no? A mí me gustaba mucho. Luego pasó también una cosa, que en los cines empezaron a proyectar, en cines alternativos, como por ejemplo el Don Ivane, se proyectó Cuadrofenia, que la banda sonora era de los Who, y aquello fue también un acontecimiento. Luego hicieron la banda sonora de Tommy, que también se proyectó en el Parroquial de la Chandrea, de la película homónima,
que eso era en 1975, por ahí. Y luego también, pues eso, La Rosa, íbamos a escuchar ya también cine musical que nos dejaba una huella importante, ¿no? ¿Y qué más? Pues... sí, bueno, luego ya... Estoy un poco nerviosa. Luego empezamos ya unos años más tarde, con 16, 18, por ahí. Íbamos a un bar al que principalmente íbamos a fumar petas y a escuchar música. Y ahí un amigo me dijo, oye, vamos a hacer un grupo de rock, ¿quieres cantar? Digo, hombre, pues claro que quiero cantar, porque yo me sabía todas las canciones habidas y por haber. Era lo que me gustaba y allí que fuimos. Y entonces se creó Pabellón Negro. Entonces, nada, empezó a salir Pabellón Negro, ensayábamos en Aizoain y eso duró aproximadamente 1 año o 2 años. Y me acuerdo, ahora que voy a aprovechar, cuando venía Juanjo Jeta, que todos éramos medio amigos, a nuestro local de ensayo en Aizoain, dejábamos todos de tocar para escucharle a él, porque es que ya había un nivelazo entre la gente que gente que tocaba muy bien y tal. Entonces, estando en Pabellón Negro, se puso en contacto conmigo Aurora Beltrán con la idea de que igual estaba bien montar un grupo de mujeres. Y nada, pues nos juntamos, tal, y luego no sé cómo, a través de Marino, creo, no sé, corrígeme, Sigue. que cuando el estudio de Soñoa estaba en esa calle de la Chandrea, Puri Alcelay vino a tocar con su grupo allí, ¿no? Que eran los Yo que sé. Los Yo que sé. Eso es, los Yo que sé. Que era también bajista. Cuando estaba grabando La Polla Records, aquel primer disco de los 4 canciones, sí. Y entonces así conocimos a Puri. Bueno, total, que empezamos a ensayar un poco con una batería que era con Miren, la compañera de Marino entonces, pero ella no quería continuar y nos enteramos de que iba a venir una chica de Badajoz que quería tocar la batería. Bueno, total, que un día cogimos Puri y yo, nos fuimos a por ella, ahí con las baquetas debajo del brazo, hola y tal. Pues venga, pues me gusta mucho la idea. Y entonces empezamos a ensayar en el cine de Potasas, que como Aurora vivía allí, nos lo dejaban, era un lujo. Y nada, empezamos a echar a andar con unas canciones que tenía Aurora y tal, luego hicimos unas pocas más, y ya a Marino nos propuso grabar un disco. Y entonces, me he saltado lo de Pabellón Negro. Quiero decir, con Pabellón Negro, eso que ha dicho Blanca, del concierto de Paseo Sarasate, lo organizó Radio Paraíso y nosotros, Pabellón Negro, también tocamos, que tocó La Polla. Sí, tocamos en ese concierto. Bueno, nada, solo era un detalle. Y ahora he ido para atrás, para adelante. Bueno. Que me he liado un poco. Bueno, con Belladona ya empezamos así. Grabamos el disco primero en Tsunami, se grabó la maqueta en un estudio de Donosti, ¿no? Y luego ya en Lasarte. Y salió Las Mujeres y los Negros primero. Hace poco, en esto de Facebook de la Navarra desaparecida o no sé qué, decía, este título de este disco, y nadie se ofendía. Y entonces yo, que me da mucha pereza, nunca digo nada, pero ese día quise decir que ese título no tenía nada de ofensivo. No lo tenía entonces y no lo tiene ahora. Ese título se puso porque a nosotras nos hacía mucha gracia esa famosa frase de cuando salían esas películas de desastres. ¡Ay, las mujeres y los niños primero! Y decíamos nosotras, ¿las mujeres primeras cuándo? Si somos las olvidadas, las ninguneadas, no aparecemos en ningún sitio. Y entonces, en alusión a eso, hicimos las mujeres y los negros primero. Y ese fue el verdadero sentido de esa portada que hizo Dora Salazar también, y en la cual aparecen pues unas negras también, así con... Bueno, entonces en Belladona ya teníamos una voz propia como mujeres, ya estábamos diciendo cosas que no se habían dicho, cosas como, pues hablando de las mujeres que no sabían del placer ni del amor, hablando de la sexualidad, hablando de educación, bueno, en fin. Que ya Belladona tuvo una voz propia de mujeres, ¿no? Cuando salimos, lo primero que pasaba es que había una gran expectación y también como mucha
mucho impacto, ¿no? Jo, estas que irán a hacer. Entonces había, por un lado, mucho contento, pero también había bastante misoginia, y no solamente por parte de los hombres, sino también de las mujeres, que era, no sé, se estilaba siempre enjuiciar por todo, ¿no? Por lo que te ponías, por cómo ibas, por cómo te comportabas. Bueno, era un poco... Y claro, las primeras allí a salir pues escuchábamos de todo, absolutamente de todo, y alusiones a nuestro físico y de todo. Entonces, pues, eso fue un poco difícil, pero bueno, luego también fue muy bonito que en ese momento el movimiento feminista también estaba muy potente, y llegaba el 8 de marzo y todo el mundo quería que tocáramos aquí y allá. Entonces también Belladona participó en las primeras jornadas feministas que se hicieron en el 85 a nivel estatal, que se hicieron en Barcelona, y nos invitaron a ir, y ahí hubo pues muchas ponencias sobre reproducción, sobre el lesbianismo, sobre la mujer y el trabajo, sobre la sexualidad en el trabajo, en la reproducción. O sea, bueno, hubo muchísimas ponencias, fue muy interesante, y hubo un gran problema porque nuestro técnico era un chico y no le dejaban pasar, y se montó un Cristo del copetín. Pero bueno, ya conseguimos, de alguna, no recuerdo muy bien cómo se resolvió, pero bueno, al final se resolvió. Fue una bonita experiencia porque todavía no sabíamos muy bien qué era ser feminista, ni siquiera. O sea, éramos feministas por instinto, por necesidad, pero no teníamos un discurso. En esos momentos yo creo que había, en esa libertad recién estrenada, todo el mundo tenía muchas ganas de hacer muchas cosas, y como efectivamente decía Blanca, pues organizaban muchísimos conciertos con muy poco dinero, con muy pocos medios, pero con muchas ganas de la gente de participar, de contribuir, por supuesto en las radios libres, y tocamos mucho, pues, por ejemplo, en Gazteches, que eran sitios, como todos sabéis, que todo se ocupaban, y allí no había medios de ningún tipo, y bueno, se hacía lo que se podía. Y sí que yo quiero poner mucho en valor pues el trabajo de toda esa gente que tenía muchísimas ganas de cambiar las cosas, y esa libertad que fue tan bonita, y ese momento de explosión total también trajo algunos que otros cacharrazos, y todos tenemos en nuestro historial pues gente que no volvió, gente que se quedó perdida, yo qué sé, muchas situaciones muy duras también, pero a la vez muy bonitas. Fueron momentos muy constructivos y muy duros a la vez. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Después de Belladona, siendo Belladona, nos invitaron a ir a hacer una gira por Suiza y Alemania, porque había un movimiento de solidaridad con el pueblo vasco, así lo llamaban ellos. Y entonces iban allá grupos como Cortatu, como La Polla Records, creo que Erchaña también fue, pero a nosotras nos pilló en un momento en el que en Belladona ya empezaban a surgir desencuentros, sobre todo con Aurora, y entonces ya no conseguimos, nos separamos y ya no fuimos. Entonces, la formación de Matraca, voy a decir que una cosa que nos pasó principalmente con Aurora, sin entrar en más explicaciones, era que, por ejemplo, Puri y yo teníamos muchísimas ganas de cantar en euskera, porque para nosotras era muy importante. Y entonces, pues ahí no había mucho encuentro, de otras muchas cosas que pasaron. Entonces, hicimos Matraca, tardó un poco porque Yanis, la nueva guitarrista, tardó en venir, y luego Matraca le costó echar a andar, pero ahí también quisimos romper un poco. Por eso a mí me dio mucha pena dejarme de llamar Belladona, porque nos parecía un nombre precioso, pero cuando hicimos esa ruptura, lo que queríamos era cambiar completamente y entonces pusimos ese nombre, ¿no? Ahí ya empezábamos a ir al icónico Tut, y ahí empezábamos a escuchar otras músicas, pues los Bad Brains, Bad Religion,
yo qué sé, mucha The Cure, mucha música que ya era de otro pelaje, un poco más punk, y nosotras nos apetecía ir por ahí. Entonces, pues empezamos a hacer esa música un poco más potente, también con letras bastante críticas, en euskera, y así se hizo el Gure Salaketa, nuestra denuncia, y esa portada también la hizo otra vez Dora Salazar. Total, que con Matraca sí que fuimos a Europa y fue muy interesante porque estuvimos en un circuito de casas ocupadas y tocando en sitios que, bueno, para entonces en Alemania y en Suiza el movimiento de ocupación y el mundo alternativo ya tenía mucho recorrido, ya que yo estaba más que consolidado. Ya, por ejemplo, pues ya existía el barrio de Kreuzberg, todo ocupado, y había muchos circuitos con buenos equipos, buenas casas ocupadas, o sea, y la verdad fue una experiencia muy chula y pues tuvimos esa suerte. Ya a la vuelta, bueno, ahí hubo también un poco de crisis y algún problemilla de salud. Y entonces el segundo disco de Matraca, que fue el Beldurrikes, ya Marieta no estaba, bueno, ni el primero, porque ya hubo algunos problemas de salud. El primer disco de Matraca, la batería la grabó Jimmy Rabbit, de Gary Toys. Pero bueno, todavía seguíamos con Marieta y, bueno, mucho rato y bien a gusto. Luego salió el Beldurrikes y ahí ya hubo mucho desconcierto. Ese disco lo produjo y el diseño de la portada fue a cargo de José Chozponda y ahí pues fue una ruptura muy dolorosa. Yo, la verdad, lo pasé muy mal y a partir de ahí pues Matraca se deshizo con la forma... vino a tocar Gualo con nosotras, pero Gualo y yo nos fuimos de Matraca y Yanis y Puri se quedaron. Ellas continuaron, pero luego ya tomaron también otros derroteros, Viuda Negra, etc. Y eso es lo que, no sé, creo que ya os he contado un poco todo lo que quería decir. Eso. Luego ya, si queréis, ponemos en contexto todo, en qué momento estábamos, a nivel de mujeres y demás. O ahora, lo que queramos. Pues es que ricasco. Bueno, le doy paso a José. Dale paso a José. Porque si no... Bueno, buenas tardes. A mí me dijo Marino, tú empiezas, cuentas un poco qué te encontraste a nivel social y tal al principio de los 80, y luego cuentas un poco tu trayectoria. El primer paso me lo voy a saltar porque ya creo que lo han definido entre estas dos muy bien. Entonces, bueno, pues la situación que había, pues, del inconformismo que había en la calle, en los primeros 80, bueno, pues el posfranquismo y todo eso, bueno, ya hemos hablado aquí de eso. Había también una crisis económica grande, un porcentaje de paro del 20%, entonces, bueno, la juventud al final estaba en la calle. Y eso es un poco lo que hizo que muchos grupos que surgieron entonces pues, tuvieran esas letras, incluso ese tipo de música, ¿no? El inconformismo y tal. Pero bueno, eso, como ya han comentado, sobre todo Blanca ha puesto muy bien cómo estaba el tema a nivel social, pues bueno. Y yo a nivel personal, pues en el tema de lo que se refiere a la música, para mí los 80, por supuesto, fueron muy importantes, pues por la edad que me pilló también. Yo con 16 años estaba en Sangüesa. Mi padre tenía una orquesta y el señor que tocaba con él la batería pues empezó a enseñarme un poco a tocar. Y al poco tiempo, mi hermano mayor también tocaba en una orquesta y el batería que tocaba con él me regala una batería muy vieja y tal. Entonces, bueno, pues ya empiezo a tocar más de seguido. Estoy tocando en bodas y verbenas unos cuantos años. Y luego, pues cuando tenía 18 años o así, me junto con dos músicos de Sangüesa que ya habían tenido ellos un grupo en los 60, que se llamaban Los Diablos del Ritmo. Me acuerdo que salían en el documental que hiciste de Córtate el pelo, sí, salía alguna imagen de ellos. Entonces, claro, eran mucho mayores que nosotros, pero bueno, yo por lo menos ya podía tocar algo que no fueran valses y cumbias y tal, ¿no? Pero bueno, por lo menos pues canciones de rock, ¿no? Tocábamos canciones de los grupos de su época más, ¿no? Pues de los Relámpagos, de los Lone Star, tal, de esos grupos españoles, alguna canción también de la Creedence, de los Shadows, todo eso. Entonces, bueno, pues con eso estaba. Ya
cuando tenía 20 años así, me voy a vivir a Pamplona, en un piso compartido. Y estando allá, un día, uno de los que estaban, los compañeros de piso que estaba conmigo, me viene con una servilleta de papel con un número de teléfono. Y yo estaba en un bar tal, y he visto un cartel ahí joder, un grupo que busca batería. Tal, y el teléfono ya apuntado. Pues ya, ¿por qué no llamas? Y tal, pues, bueno, pues voy a llamar. Y llamé y eran Cafarnaún, que estaban buscando batería. Entonces, claro, para mí ya eso fue un punto de inflexión, ¿no? Ya estuve haciendo la prueba allí, me cogieron, me dieron una casete con 10 o 12 canciones propias, que me parecieron encima cojonudas, ¿no? Y dije, hostia, esto está muy bien. Y a partir de ahí ya cambió también mi punto de vista a la hora de tocar y también y de un poco el punto de seriedad de decir, bueno, pues esto es un grupo ya pues que tiene como otra expectativa, que ya hace ensayos regularmente y estas cosas, ¿no? Entonces, en eso estábamos, porque yo cuando entré en Cafarnaún, el Drogas estaba en la mili, entonces no estaba el Drogas, estaba tocando, le había sustituido Chema Arceta, y estando yo ya en Cafarnaún, en esas, pues llegó el Drogas. Bueno, algunas de las veces ya había aparecido por ahí cuando estaba de permiso o algún fin de semana, no sé. Un detalle curioso que es, por ejemplo, teníamos una canción, una Muñeca Azul, te seguro que te acuerdas, y tenía unos arreglos de Charles, ¿no? Y hacía de una manera y tal. Y este tío llega ahí y yo lo había tocado ya un montón de veces con los otros, ¿no? Y ya se queda en el ensayo y dice, vea, pero ese Charles no es así. Y yo, hostia, no, la canción era tal. O sea, había un detallico distinto que luego oyendo la maqueta tenía razón. Y bueno, pues tuve que cambiar la manera de tocarla, bueno, como detalle, ¿no? Y luego ya cuando se licencia Enrique, pues es uno de los días me llama y me dice que, él ya vino de la mili con una idea de hacer una banda, tal. Y entonces un día pues, me llama y me dice que está con Boni, pero que no tienen batería, pues que a ver si les echo una mano. Y yo, pues, claro, le digo que sí. Y lo que hacíamos era, ensayábamos los Cafarnaún, que por cierto, tú tenías suerte porque vosotros ensayabais en un cine, tú, digo. Nosotros ensayábamos en la calle Curia en un quinto piso. En un quinto piso sin ascensor. En el Polvi. En el Polvin. Sí, eso es. O sea que bueno. Entonces, bueno, pues eso. Ensayábamos allí, venían Boni y Enrique, y cuando acabamos el ensayo de Cafarnaún, yo me quedaba y ensayaba con ellos, y las canciones de Barricada, con las que hicimos el concierto del Rastro, la presentación del grupo. Luego yo me voy a la mili y Óscar, y el otro guitarra de Cafarnaún, también se va a la mili, entonces Cafarnaún ya se acaba. Yo estando en la mili me llega la noticia de la muerte de Miquel. Bueno, yo a Miquel además, en el mismo concierto de la Chantrea, yo ya les presento a Miquel, al Drogas y a Boni, porque yo había estudiado con él, yo sabía que tocaba la batería. Había tocado en el Torquisuna, una banda de folk que había entonces, alguna cosa más igual también, pero tocaba ahí. Y bueno, pues eso, estando yo en la mili, pues Miquel muere, ¿no? Entonces, yo vuelvo de la mili en el año 84 y ya me encuentro en un panorama pues más de que había ya una gente que se había preocupado de hacer el Marino, ¿no? Se había preocupado de hacer un sello discográfico en el que se podía grabar a grupos locales. Ya Madalena ya había grabado en el 81, habría grabado un LP, pero bueno, con una discográfica guipuzcoana. Y Barricada también había grabado el disco, ¿no? Y los Motos creo que también habían grabado el single antes del 84, ¿no? Creo que sí. Toño, ¿no? Me parece que sí. Eso. Pero bueno, yo vuelvo en el 84 y junto a Chema Arteta y Piti Chávez, que es un chico que vino de Badajoz también, el de la bajista, y vino con Marieta, con la que tocaba la batería en Belladona. Entonces, formamos Malos Tratos. Bueno, en principio, con Malos Tratos grabamos 3 discos. En el 86 grabamos con Soñua, y luego en el 88 y en el 90. Y bueno, en principio, pues no sé. Bueno, pues los discos, por ejemplo, pues para el primer disco que grabamos con Marino, con Soñua, nos fuimos con los instrumentos a prepararlo a Usun. Nos dejaron una especie de borda con las ovejas allá en la hostia, llevamos los instrumentos y allá para preparar el disco.
Vino José Chogoya, que luego metió, o sea, estuvo tocando allá con nosotros allá entre las ovejas también, y luego metió un saxo y un clarinete en 2 canciones diferentes. Luego en aquel disco también estuvo el Boni, también hizo un solo de guitarra muy bueno en uno de los temas. Y bueno, fuimos a Elcar a grabar, grabábamos por las mañanas y coincidimos con Cortatu. Cortatu grababa a las tarde, no sé, a tarde o noche, no me acuerdo. Pero bueno, igual en la noche. Bueno, yo estaba a la mañana y nosotros a la mañana y ellos a la tarde-noche. Y una de las veces, bueno, veo que estaba la batería de Cortatu, me acuerdo que tenía una caja así de ancha, de hostia. Esto es, ¿no? Como suena, también me parece que sonaba de puta madre, entonces le dije al Trecu a ver si me la dejaba para grabar el disco. Y me la dejó para grabar el disco. Entonces, como detalle, ¿no? Bueno, el segundo disco, que es El Muerte o Locura, en ese ya lo grabamos con Cristel, ¿vale? Habíamos cambiado de... Bueno, ya Soñúa ya se había separado, bueno, como le queramos llamar, entre Nola y Oyuka, y nosotros, bueno, ese disco lo grabamos con Nola. Yo creo que al tener también un poco, mira, estamos en el voz de mujer y tal, las letras también eran un poco más suaves que las del primer disco. Entonces, la idea de la productora yo creo que fue un poco proyectar más el grupo hacia el Estado, ¿no? Hacia Radio Fórmulas, hacia Madrid y tal. Y bueno, pues nos lleva, invierten un poco de pasta, nos llevan a Madrid a grabar con un productor a nivel nacional, se llama Tino Azores, que había grabado, bueno, había hecho mucha televisión y había producido también a Mecano y tal. Entonces, bueno, claro, el hombre este era como productor, bueno, no sé si era bueno o no, yo supongo que sí, pero era para trabajar con él un poco duro, ¿no? Me acuerdo una de las veces, fíjate, un detalle que estaba yo en la cabina con la batería haciendo una cosa y tal, y estuvimos hablando de un detalle, no sé, no me acuerdo exactamente lo que era, pero... Y yo, joder, defendiendo ahí lo que yo había hecho, ¿no? Y él, pues no, porque esto es mejor así y tal. Bueno, y yo, joder, pues es que no. Al final me dice, conozco 50 baterías mejores que tú. Me dice. Y digo, sí, seguramente tendría razón, no te digo que no, pero para mí no son maneras, ¿no? Yo qué sé. Pero bueno, que un poco para que os hagáis esa idea de cómo era el tío, ¿no? Bueno, entonces, cuando iba a grabar las voces, como también había visto cómo éramos nosotros, Chema y bueno, tal, pues nos dijo, vosotros os quedáis en el hotel mañana, no vengáis al estudio. Mañana que venga solo ella a la mañana, así dicen, porque si no vais a estar en la turra y la vais a dejar tal. Entonces, bueno, vale. Nosotros quedamos en el hotel, allí a dormir y venís a la hora de comer. Vale, vamos al mediodía, ya con, pues bueno, decimos, a ver qué han grabado y también un poco, pues por eso. Llegamos allá, el estudio, no había nadie, ¿eh? A las luces apagadas solamente estaba la secretaria que había ido. Oye, ¿qué pasa? Joder, de menuda hostia se ha ido Tino Azores, ¿qué tal? ¿Que Cristel no ha venido? ¿Qué? ¿Cómo que no ha venido? Se había quedado dormida en el hotel, estaba durmiendo todavía. Al día siguiente, el bueno de Xavi Oneca, el de Nola, porque claro, nos habían dejado allá, no había ido nadie de Iruña, ¿no? El día siguiente ya estaba ahí, el de la discográfica, hasta que acabamos de grabar el disco, ¿no? Bueno, y bueno, con ese disco pues metimos teclados también, entonces era un poco, eso, lo que digo, como otro sonido, un sonido un poco más suave que el primero que habíamos hecho, que era como más áspero, ¿no? Y era también, un detalle, el que metió, claro, no teníamos teclista. El teclista era un teclista de sesión de allá que grababa por la mañana con nosotros en el estudio y a la noche tenía que ir a un teatro porque estaba acompañando a Sara Montiel. ¡Qué crack! Y bueno, pues eso, hicimos la presentación también en la sala Jácara allá, bueno, pues, o sea, como que la discográfica, pues un poco... y me acuerdo que estábamos en el camerino, entró Carlos Tena, que para mí era uno de los tipos así de esos años, como un crítico musical y tal, muy importante, ¿no? Que le había parecido el concierto muy bueno, que tal, bueno, la cuestión es que luego Cristel ya pues se marcha y el siguiente disco que hicimos, bueno, como ya habíamos metido teclados y tal también, pues fichamos a Joaquín Taboada del grupo Ollana de Tafalla y con él grabamos el tercer disco. Bueno, no sé, fuimos un grupo un poco gafe, o sea, la verdad, porque estuvimos en muchos sitios muy bien, pero también al final no acabó aquello de funcionar bien. Por ejemplo, en el caso de
del disco, el tercero, el del beso del camaleón, ¿no? Una anécdota, pues, cuando, bueno, nosotros lo que hacíamos todos, supongo, todos los que cuando grabábamos un disco, nos llegaban, ¿no? Llegaban a la discográfica, cogíamos un montón de discos y por el chino a los bares, ¿no? Pues para un disco a cada bar, tal, pues para que los fueran poniendo, ¿no? Y entonces nos llaman que ya había, bueno, que un día, pues mañana llegan ya vuestros discos al almacén de tal. Vale, llegamos. O sea, nos llaman que, oye, que el camión que traía los discos se ha despeñado. No puede ser. O sea, sí, hostia, bueno, joder, si queréis ir allá y ver... No, fuimos allá, no sé, pero igual, a ver si era verdad, ¿no? Llegamos y había un montón de todo lo que llevaba el camión de transportes, claro, no solo era eso, estaba ahí, porque estaba para los seguros y tal, todos los discos llenos de barro y la hostia, aún nos llevamos unos cuantos. Bueno, y luego encima, ya para acabar de rematarla con ese disco, las casetes, ¿no? El título era El beso del camaleón, la beso del camaleón. Y coge el piti y me dice, hostia, mira lo que pone, en el canto de la cinta ponía, el beso del camelón. Y dije, joder, el beso del camelón. Y bueno, y aún hubo otra, ya fue la hostia. Pues eso, el título de las canciones pues era Piloto suicida, Malos tiempos, no sé qué, tal. Y había una que era Exilio en tierra de nadie. Pues ponía Emilio en tierra de nadie. O sea, en fin. Yo creo que eso ya fue el detonante para que nos separáramos ya. ¿No? Bueno, y luego ya para acabar, tengo una duda con el final de los 80, conmigo tengo una duda con Charrena, porque no sé, luego Enrique igual puede comentarlo, porque habíamos grabado una canción, Piel de gato, habíamos grabado Enrique, Chema y yo, nada más, los tres, para un vídeo de Manolo Gil que lo iba a presentar en un certamen, ¿no? No me acuerdo de qué año era, yo creo que era... Porque luego esa canción la volvimos a grabar ya con la banda al completo en el disco, ¿no? Pero eso yo creo que eran... Porque claro, el disco salió en el 92, pero estuvo grabado bastante antes, porque luego, ¿no? Hubo ahí hasta que se apañó, ¿no? ¿Quién iba a sacar? Vamos a empezar, José, con las preguntas vale, de los bueno, ponentes. No, pues... digo que vamos a cambiar las cosas. En vez de que la gente pregunte, vamos a empezar a preguntar nosotros ya, a la gente, sí. a ver si se acuerda. Bueno, ¿no? pues ya está, no me tomas rollo. Yo creo que en todo caso lo de Piel de gato es bastante antes. Digo que bueno, que yo estaba en apuntar cosas de las que decíais, entonces tengo demasiadas cosas para preguntar, pero en todo caso estaría bien que fuerais preparando preguntas, los que tengáis preguntas, claro, porque igual ayer, por ejemplo, nadie preguntó nada, pero igual sí que hay preguntas. Mientras tanto, yo voy a entrar con la primera ponente, Blanca, con el tema de los disfraces, que seguro que aquí hay por lo menos 8 opiniones diferentes. Siempre se ha dicho que el origen de la Nochevieja con disfraces en Pamplona es la Nochevientos del Paraíso, que creo que es la Nochevieja del 83 al 84, no, del 82 al 83, exactamente. Y yo siempre digo que antes de eso, una vez en el Burdindoqui, en la Chantera, que había un baile el día de Nochevieja, la gente ya se disfrazaba. Sí, es verdad. Entonces, yo no creo que lo del Cuatro Vientos el Nochevientos fuera la primera que se disfrazaba la gente, sino que ya había alguna tradición. ¿Hay alguien en la sala que tenga más opiniones acerca de esto? Yo, de todas formas, te puedo decir que yo vivía en un barrio, en San Jorge, y en Nochevieja se celebraban también fiestas con disfraces, eso es verdad. Eso es. Y mucho antes, sí. Igual final, sí, no, en los 70. Hombre, yo me acuerdo, en esta 70. que me acuerdo yo del Burdindoqui era porque tocaban Tocamás, y Tocamás tocó en el 77-78, sería la Pero como Nochevieja aquí del tenemos que 77. montar tradiciones para que luego los de los tour operators estos vayan contando, pues esta es la que ha pasado y a lo mejor ya es la que pasa a la historia, porque como dentro de 50 años ya estará todo el mundo que no se pues quedará lo que queda ahí escrito. Y es que yo también me sorprendió, por eso os he dicho, yo digo, esto era, de aquí viene la tradición de disfrazarse, pues yo no lo sé, igual alguien, pero yo sí que recuerdo de fiestas de disfraces en Nochevieja en mi barrio, por ejemplo. Sin duda. Anterior a la Nochevieja del 82, sí. Ajá.
al casco viejo que luego de ahí viene la tradición. San Juan también se lo veo desde aquí. Es que entonces había en todos los barrios, había clubs juveniles que estaban alojados en locales de la Caja de Ahorros Municipal. En San Juan igual había 5, por lo menos. Y yo recuerdo que, no sé, no año, pero a mí no me dejaban ir, porque era crío, y ya había bailes de disfraces en esos clubs juveniles. Entonces yo creo que eran la Chantea, eran la Rocha, eran San Luis. Pero en Nochevieja estás diciendo, ¿no? Sí, sí, en Nochevieja. Vale. Y más te voy a decir, mi madre tiene ahora 89 años, dice, cuando ellos eran jóvenes y iban a bailar los amigos del arte, en Nochevieja, que era el baile de la tarde, ya no había disfraces, pero sí que ya había antifaces, gorros, boas. Fíjate de qué años estoy hablando ya. Claro. Bueno, y luego tengo otra cosa que ya no es una, ya no es una pregunta, perdonad, que tiene que ver con Belladona y tiene que ver con el primer disco vuestro. Sí. No sé si tú lo sabes o no lo sabes, pues yo creo que lo deberías de saber, pero vosotras estuvisteis en la terna de los grupos que iban a entrar en el disco de los 4, en el Corta tu cicatriz, Jotaquie con tu sí. Vosotras erais las quintas. Y cuando yo os lo propuse, me dijisteis que no estabais preparadas. No me acuerdo. Sí, yo me acuerdo No me perfectamente. acuerdo de eso para nada. Y a partir de ahí yo creo que ya sacamos el disco de los 4 y empezamos a preparar, yo creo, el disco de Cicatriz, el Inadaptados, y yo a la vez estuve preparando el disco de Belladona, el de Las mujeres y los negros primeros, con vosotras, y prácticamente coincidimos en el estudio. No sé si fue Cicatriz antes que Belladona o Belladona antes que Cicatriz, o coincidisteis a la vez. Pero sí me acuerdo que estabais en la terna de los 4 grupos. Ajá. No, mira, de eso no me acordaba yo. Sí. Luego otra cosa muy curiosa con respecto a Belladona es lo de la portada que has dicho que hizo Dora Salazar, que hay una colección de fotos, está por ahí, la tengo por ahí, porque la portada concretamente, no la contraportada ni el interior, pero sí la portada, vino Dora y estuvimos haciéndola, o estuvisteis haciéndola, en el estudio mientras estábamos haciendo las mezclas, allá en el suelo, todas recortando letras, recortando fotos. Dora dirigía un poco la clase de manualidades y todas vosotras ibais poniendo cosas, ¿no? Y mientras tanto yo estuve haciendo las fotos que luego salieron para el disco. Sí. Que también es algo curioso, que no fue un trabajo de Dora que se le encargó y tal, sino que, bueno, Dora era una quinta belladona casi en aquel momento, ¿no? Era colega de Puri, porque además, porque ella es de Alsasua y eran muy amigas. Y sí, ahí estuve. Yo tengo fotos también de estamos como eso, en el suelo, poniendo entre todas, haciendo como un collage. Sí. Y con respecto a Belladona también otra cosa que estábamos comentando en el previo a venir aquí a hablar, que era que nos estábamos acordando, bueno, que nos acordábamos unos de unas cosas y otros de otras, de una vez que fuimos al Carràs. Fuimos Yo no me acuerdo. al Carràs a un concierto que éramos todos grupos navarros, porque yo creo que estuvimos Barricada, Malos Tratos, Fiebre, Belladona y punto, ¿no? Allá eran los quintos de Alcarràs, que habían montado un superfesti allá en un barracón, y allá que fuimos, y además hay un vídeo que está por ahí todavía y le podemos sacar un día partido. No, a lo que iba era que cómo eran las cosas que en el cartel aquel que ponía Alcarràs, día de quintos o noche de quintos, no sé qué, a Belladona, tal y cual. Bueno, pues Barricada sobre todo, Malos Tratos, Fiebre y Belladona. Y Belladona ponía tías marchoses. Tías marchoses. Y recuerdo lo de las tías marchosas. O sea, quiero decir que... Tías marchosas. O sea, aquello era realmente, bueno, era normal que se pudiera... Y entonces me acuerdo que, bueno, me acuerdo no, lo he estado viendo en el vídeo que he repasado hace unos días, y Marieta, la batería, pone el vídeo, la pena es que no se ve muy bien el cartel, y está poniendo el cartel delante del vídeo y está, venga a decir, ¿pero tú te has enterado de esto? ¿Qué hijo putas? Mira lo que han puesto aquí. Mira lo que han puesto aquí. Tías, pero esto es inadmisible y tal y cual. O sea, a Marieta ya con un rebote cuidado cuando vio lo de tías marchoses, ¿no? Ahora Pero bueno, sí, pues eso. Y bueno, hay más cosas, pero yo creo que sí. Una pregunta para Josebe. Sí. Me gustaría saber si has hablado del pasado, que más o menos ¿Actualmente estás en algún proyecto o tienes en mente hacer algo?
Pues mira, hace unos años dejé de fumar, me compré una guitarra, empecé a aprender. Y no hago gran cosa. Toco yo, bueno, me junté con otra persona, con un chico y tal, hacíamos cosas. También queríamos que fuera un repertorio más en euskera que en castellano, pero bueno. Y bueno, ahora ya no estamos juntos y no hago más que nada, estar en casa y flipar. Y ir a algún micro, sobre todo al Toquileza los domingos. Eso es lo que hago ahora. Perdona, no le he avisado porque como esto ha sido un poco informal, levantar el dedo, se os lleva el micrófono y hacéis la pregunta, porque así, a ver, vamos a probar a ver si va el micrófono. Marino Goñi, Buen hombre. ¿cuál fue el primer grupo que grabó un disco de rock en Navarra? ¿Fue Madalena? Madalena. El primer, hombre, si descuentas a los Iruñaco, que hicieron un disco en Canadá, un LP, el primer LP que se grabó en Navarra fue Madalena, sí. O sea, de un grupo navarro, perdón. Sí, porque ahí estaban antes los Juniors, por ejemplo, que habían hecho EPs de 4 canciones, 4 que hicieron. Si queremos contar a María Hostiz como rock, que claro, yo la he metido en la exposición, pero realmente es difícil de defender, aunque su antecedente, Lorella, sí que era rock, para mí era rock, y al otro ya no sé si era. En todo caso, el primero de la nueva generación, el que abrió camino, fue el disco de la Nean Sarchen de Madalena, sí. A mí, mira, me ha parecido muy interesante. Luego... lo que ha comentado Blanca antes de lo de la primera gran movida de la City. Sí. Porque creo que sí, fue en el año 82. Sí, en diciembre. Fue como una presentación de lo que había de rock en Pamplona. Entonces, pues estaban, a ver, tengo por aquí apuntado quiénes estaban. Cafarnaún, Caifás, Madalena, Barricada, Tubos de Plata, Motos y Neón Probos, con José Chozponda, ¿no? Curiosamente, en ese concierto coinciden Cafarnaún y Barricada. Fue una de las pocas veces, ¿no? Que, bueno, no sé si es la única, me parece. Y, bueno, además, y me acuerdo, la Barricada fue muy potente porque salieron con el grupo Catch, que era un grupo que hacía ahí como... ¿no? Teatro, algo teatralizado. Así como muy de movimiento en escena y tal, y fue muy impactante, ¿no? O sea, para empezar ya fue la hostia, ¿no? Los Barry desde el día 1, ¿no? Y eso, que me ha parecido curioso el comentario por eso, porque me parece que es como eso, un punto en el año 82, ¿no? Luego ya... Bueno, hubo dos anteriores que también fueron un poco, abrieron camino para este, ¿no? Porque este era oficial, este ya lo montaba el ayuntamiento y tal. Pero antes había habido, por lo menos, el que montó una promotora particular, que estaba Salva los Arcos allá, que montó en el Labrit, que ya era rock de Pamplona, creo que se llama. No, en el del Jito fue el 84, no. El que yo te digo es del año 80 y estábamos el año 80, octubre del 80, porque tocamos Fuletamol ahí y Fuletamol solo tocamos en los 80. Es que pensaba que era antes. No, y ahí estaban ya, pues creo que estaban los Tubos de Plata, los Tensión, Cafarnaún, Caifás, en fin, ya hubo. Y luego hubo otro, inmediatamente antes de ese, que era el 5 de julio del 80, que también se hizo en Antoniuti y que también estaban los Tubos, los Tensión, los Mugre, en aquello estaban los Mugre, estábamos Fuletamol, Madalena, creo que también, no sé si no tocaron en el de Labrit, pero sí tocaron en Antoniuti, es decir, el año 80 ya, pero eran, digamos que eran como empresas con ayuda, bueno, en el caso del de Antoniuti era con dinero del ayuntamiento, que por cierto la empresa se largó con la pasta, el único grupo que cobró fueron los Tubos de Plata. Esto era algo bastante habitual en aquella época. Pero sí que el de la gran movida de la City, bueno, se montó así como... Sobre todo eso, que era el año ese, luego ya el año siguiente grabáis a Barricada, ¿no? Y claro, bueno, y ahí ya empieza lo que es, bueno, con Barricada, que es el núcleo, o sea, la parte potente, ¿no? De la década esta, ¿no? Sí. 83, grababan el primer disco y luego ya... En el 85, el siguiente, 82, o sea, graban, luego ya cada año están grabando un disco. O sea, nada más. Lo que pasa es que yo, viendo la exposición, por ejemplo, montándola incluso, es muy curioso que a partir del éxito del Noche de Rock and Roll de Barricada, empieza a grabar todo el mundo en Pamplona, ¿no? O sea, salen los sellos discográficos o los promotores particulares y
decir, que ya empieza a grabar, incluso el gobierno crea el concurso con premio de que se grabe un disco y todo esto, ¿no? Javiercho, estabas tú ahora, ¿no? Sí, opa. Sí, yo quería comentar no sé cómo llamarlo, un fenómeno que se da en los 80, ¿no? Creo que no sé si fue 84, 85, que duró 2 o 3 años, que fue la campaña aquella de Marcha Taborroca, que, bueno, yo creo que es algo muy singular, creo que es algo que no se ha dado en ningún otro sitio, ¿no? Ese matrimonio de conveniencia, o no sé cómo llamarlo, entre grupos de rock de muy diferentes estilos y muy diferentes ideologías, con un partido político que era quien montaba aquellos conciertos, que sí que tenía unos parámetros ideológicos muy, muy concretos, ¿no? Y sin embargo eso dura 2 o 3 años y bueno, pues eran conciertos grandes, con 2.000, 3.000 personas, con escenarios, equipos, los grupos cobraban cachés y luego Herri Batasuna hacía su discurso político, ¿no? Entonces yo creo que es un fenómeno que también fue muy, muy significativo, ¿no? Y que creo que no existe en ningún otro lado del planeta con esa idiosincrasia, ¿no? Hombre, sobre Marcha Taborroca hay mucho que hablar, de hecho se ha hablado mucho en el documental que vimos ayer, los que visteis ayer el documental, se hablaba también de esto. De Marcha Taborroca hay diversas opiniones, pero a mí me gusta decir siempre que, bueno, no fueron 3 años, yo creo que fue solo una campaña electoral, que me parece que fue en la primavera, y ahora si hablo del año voy a gambear, porque no me acuerdo si era el 84, 85 quizá. Total, que bueno, es curioso porque se habla siempre de que los del rock radical tocaron para Marcha Taborroca y tal y cual, pero hay que decir también que si ves los programas de Marcha Taborroca, todos los programas de todas las actuaciones de todos los sitios, ahí tocó Rupert Ordórica, ahí tocó Imanol, ahí tocó Scorri, al margen de que tocaran Cicatriz, La Polla, yo creo que tocaron todos menos Escorbuto. Y nosotras tocamos en vosotras Batasuna. Sí. Y otra cosa que decir con respecto a Marcha Taborroca es que antes de tocar para Marcha Taborroca los grupos estábamos acostumbrados a tocar para partidos políticos. Yo me acuerdo de haber tocado para la LKI, haber tocado, bueno, para los insumisos, para los presos, por el euskera. Es decir, que tampoco era un problema serio el que se tocara para Marcha Taborroca. El único problema serio que hubo con Marcha Taborroca, y esto casi es una primicia, no sé si debería decirlo, pero bueno, han pasado muchos años. El único problema que hubo es que en un primer momento había un sector de Herri Batasuna que quería que la gente tocara por la cara, es decir, sin cobrar. Entonces se les planteó que los grupos cobraban siempre que podían y que aquello era, digamos, poner su música al servicio de una causa, pero que no era gratis, que valía dinero, por lo menos que pagaran el caché que se estaba cobrando. Y entonces se avinieron rápidamente porque no querían perder tampoco la partida esta, ¿no? En cuanto a lo que decías de que no ha pasado en ningún sitio, yo recuerdo haber estado en las primeras elecciones generales en Madrid, en el campo de fútbol del Moscardó, viendo un mitin del PSOE de Felipe González, que tenía como invitado a Soares, y antes del mitin tocaron allá los Asfalto, los Moon, no creo que tocaran los Leño, pero igual tocaban los Ñu también, no lo sé, y Ocoz, unos cuantos grupos de heavy madrileño, y estoy hablándote del año, creo que era el año 77 o 77, claro, Madrid, el invierno 76-77. Quiero decir que la tradición de que tocaran grupos de rock ya existía, por lo menos en otros sitios del Estado, ¿no? Y no vamos a ir a Inglaterra porque en Inglaterra los grupos punky tocaron en muchísimas demostraciones políticas realmente. O sea, no estábamos haciendo para mí nada nuevo. Estábamos haciendo algo que estaba sucediendo en todo el mundo a la vez. De todas formas, también los partidos políticos y los periódicos incluso. Ha habido conciertos que los han potenciado. Yo recuerdo una vez desde un partido político nos preguntaron porque claro, en realidad lo que se estaba buscando es el acercamiento de la gente joven, de un tipo de gente joven que cada vez era más multitudinaria. O sea, el partido político no era que quisiera que tocaran los no sé qué porque les gustaba o les disgustaba, era simplemente que si tocaban estos
iba a venir gente y a nosotros una vez nos preguntaron, porque ¿a quién podíamos traer para atraer gente y tal? Y le dijimos, ya, pero es que a lo mejor resulta que sí, se va a llenar de gente, pero es que no te van a votar. Entonces, ¿te interesa de verdad? O sea, no es tu perfil, porque muchos partidos políticos querían básicamente, oye, pues joder, la gente joven sigue a este grupo, o a estos dos, o me da igual, o esta movida que se está montando, pues los traemos, ya sí, pero es que, ¿tú qué quieres? ¿Que se lo pase bien la gente? Pues genial, paga esto y ya está. Pero estás buscando público, o sea, votantes, pues a lo mejor no. Pero sí que los partidos políticos, claro, tiraron los tejos a mucha... Pero partidos políticos de distintos colores, digamos, y distintas gamas, más que... Y sí que potencia, o sea, sí que preguntaban, pues los rockeros se llevan, pues traigamos rockeros que votarán, pero eso no tenía mucho sentido. Bueno, estaba bien, que se hicieran conciertos. Bueno. No, que estaba bien. Yo lo que sí me gustaría decir es que la fisonomía de las calles ha cambiado mucho, porque ahora prácticamente están, no sé en porcentajes cómo será, pero todas esas familias que éramos 7, 8 hermanos, 10 hermanos, 6, estamos todos en la calle, con ganas de hacer cosas, con ganas de montar fanzines, radios, cantar, yo qué sé, que había tal vida que era muy productivo, y yo a mí eso lo he dicho antes, pero lo quiero decir otra vez, poner en valor esa gente que hizo contracultura y que hizo fanzines, montó radios, y que estábamos todos en la calle dispuestos a todo. Íbamos a las manifas y tocamos por todo, gratis y no gratis, por los insumisos, por los presos, en un Gazteche. O sea, por las radios libres. Por las radios libres. Sí. Y ese era un poco el espíritu. Luego ya, pues sí, un caché y tal, pero al principio no era así. Al principio, pues, venir a Irubide a tocar, pues por los presos, venga, pues tal. Eso era la riqueza cultural. Sí, hay una pregunta allá. ¿Esperas un segundito? Sí, te veo. Te llevan el micrófono. Hola, ¿qué tal? Ya me conocéis. ¿No? Sí, dos aportes, nada más. La primero, sí que es cierto que los conciertos fueron los primeros un poco en plan organizados, pero sí había un movimiento en la gente joven en barrios que organizaba pequeños conciertillos. De hecho, hablo del año 80, 81, por ahí, ¿no? Y se montaban pues 2 grupicos, 3. Yo me acuerdo que nosotros en el Mochuelo montamos lo que yo digo siempre que fue, y vamos hablando con Enrique, me dice, es verdad, fue el primer concierto que no fue en el Rastro. Y un colega del barrio había ido al Rastro. Los vio tocar y yo, como queríamos montar un rollo de la juventud un mes después, pues les dijo de venir. Igual tocarías tú y todo, José. No. No. La cuestión es que vinieron con tubos de plata y ellos. Sí. Y mira si éramos canelos, porque teníamos 17, 18 años, 16, no teníamos más, que no sabíamos que había que poner electricidad. Tal cual. Llegan allá, el ayuntamiento nos montó un escenario que le habíamos pedido permiso a través de la asociación de vecinos, y de repente, cuando llegan los grupos, dice, me acuerdo que Luis Pastor nos dice, oye, ¿y dónde está el equipo, los cables y estas cosas para enganchar todo esto? ¿Hay cables o qué? Y entonces había uno que estaba de aprendiz con un electricista, con la llave que tenía, que iba a las mañanas, cogió unos cables, una manguera y pilló la luz de una de las cacharras que están ahora enfrente de Goalde, de la Castola de Goalde, pilló uno de esos de la calle y ahí enganchamos la electricidad y se pudo hacer el concierto. O sea, imagínate qué gente estábamos un poco detrás de esas cosas en aquellos años, ¿no? Y esto pasaba en la Chantrea, pasaba en la Roche, pasaba en todos los lados. Quiero decir que no había todavía ese concierto, digamos así, potente como hubo el que comentáis, que es cierto. Esos que comentáis fueron muy potentes porque estuve yo, además. Pero sí que hacíamos cosas de esas. Y con respecto a la gente, cómo se movía, yo siempre me acuerdo de una frase de Escroto que para mí es fundamental. Cuando definía lo que hacía la gente, él siempre decía esto, somos gente en movimiento. Y creo que está muy bien definida esa frase, que la dijo en un programa de Euskal Telebista hace muchos años.
Pues mira, yo voy a aprovechar para decirte lo de Gente en Movimiento, que siempre me acuerdo de un concierto que hubo en San Jorge, y hacía un frío debajo de unas bajeras, entraba aire por todos los lados, yo creo que llegaron hasta, no sé si estaban los Tijuana, o hacía un frío que pelaba. Y entonces, claro, te ponías allí y cuando estabas en la esquina de la derecha, por ejemplo, te entraba toda la corriente del esto. Entonces te cambiabas 2 más allí, como hacen los pingüinos, ¿sabes? Que se mueven así y así para no tener frío. Entonces sí éramos Gente en Movimiento, tienes toda la razón. Hombre, es que yo creo que todo el mundo que ha tocado en fiestas de San Jorge, en esa, como dices tú, esas bajeras, que no son bajeras, sino en un soportal, cara norte, y normalmente en fiestas de San Jorge se lo hacen unos porches, que hacen una rasca de cuidado. Sí. Y me acuerdo que una vez tocamos nosotros y el frío era, o sea, y es, pues cuando son las fiestas de San Jorge, antes de las de la Chan. Es en abril. En abril, pero en abril a veces, y ahí en ese cara norte pegaba. Por eso era Gente pero en bueno, Movimiento. tocábamos en sitios con mucho frío también, sí. o sea, y tampoco pasaba nada. O sea. No, pasamos frío, ¿eh? Del público pasaba frío también. Hablando de movimientos, que ya se ha comentado antes, uno que me parece importante es que hubo a mitad de esta década es el de Catacrack, ¿no? Que era pues, el colectivo de gente que estaba pidiendo al ayuntamiento pues unos espacios, antes comentaba un poco Blanca, ¿no? Esos espacios pues para actividades culturales de la juventud y tal, pues para crear fanzines, para hacer locales pues para pintar, para hacer ensayos, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, el ayuntamiento siempre daba largas, ¿no? Y no había manera de conseguir nada. Y entonces cuando se plantea desde la Eguzki, ¿no? Sí. Eso, hacer un colectivo ya para pedir tal. Y se hace un concierto en la Plaza Castillo, que estuvimos, creo que los Fiebre también tocaste, sí, en el kiosco. No toqué, pero sí, yo no toqué. Y después del concierto ese, que se juntó un montón de gente, se decide ocupar Zapatería 40, ¿no? Donde está lo de Promoción Ciudadana ahora y tal. Entonces, eso, se llega allá, es el primer intento que hay de ocupación, bueno, pues eso, que acaba, pues eso, hay hostias, tal, los desaloja, bueno, luego más adelante hay otro y aún hubo un tercero, 3 intentos, hasta que, bueno, al final... Y de ahí viene, a lo que estamos hablando del tema de la música, pues la idea de grabar con varios grupos que estaban funcionando en Iruña entonces, pues hacer una grabación pues para sacar pasta, pues para subvencionar lo que sea, las fotocopias, lo que hubiera que hacer, ¿no? Entonces eso, nos juntamos para grabar una casete que ahí estaba, eso, Barricada, Belladona, Fiebre, Ultimátum, Malos Tratos, Porquería T, y no sé si me dejo alguno. Y ya está. Ya está, ¿no? Eso. Bueno, y después, eso es la cinta, que además es un documento ahí que está muy guay, ¿no? Porque luego además, después de... Bueno, se metían también testimonios, que creo que los grababa el Pinzolas, me parece, que es otro referente en toda esta movida de la música en Iruña, ¿no? Pues eso, documentos hablados o de lo que estaba pasando en ese momento y tal y cual. Y luego todos los que estábamos ahí, todos los músicos que estábamos ahí, se grabó el himno, himno por llamarle de alguna manera, que era irreverente donde los haya. La letra, o sea, ahora podríamos ir a la cárcel todos si grabamos eso ahora. Entonces, y eso, que me parece importante, pues porque eso fue en el 85, Marino, 85, ¿sería? Perdón, en el 85, en mayo, grabamos eso, sí. Bueno, estamos muy a gusto, pero aquí las alarmas se encienden a las 9. Entonces, para las 9 tenemos que estar todos fuera y no sé, yo creo que tendríamos para hablar 2 horas. Si queréis, quedamos otro día. Bueno, vamos a quedar otro día, que es mañana, que va a tocar el Drogas, a las 7 de la tarde, pues si acaso alguno se anima. Y deciros a los que estáis en la mesa que muchísimas gracias por venir, es que ricasco. Y... A mí me da pena, lo único, se han quedado muchas cosas en el tintero, por supuesto. Hay muchos grupos que podíamos haber nombrado, que podían haber estado, algunos referentes, pues yo qué sé, podríamos haber hablado de Tijuana un montón más, ¿no? De Belladona, de Barricada, por supuesto, de José Cho Esponda con los Bichos, de qué sé, un montón de grupos que hubo. Pero bueno, pues eso. Segunda parte tendrá que ser. Unos cuantos estáis aquí, o sea por que... eso hay mucha gente, aquí estoy viendo mucha gente... Estoy viendo un montón de... Que podrían haber estado aquí. De grupos, así que... Bueno, que no fueron malos tiempos.
Bueno, No. eskerrik asko. Eskerrik asko.